Bueno, como bien ha dicho Elena, mi ponencia o pequeña charla se titula, bueno, la parte del latín me la salto, yo también, el buen gusto como microfascismo. Y bueno, lo que a mí me interesa es investigar un diagrama que voy a dibujar a partir de dos juegos con el lenguaje. En primer lugar, sabor y saber comparten raíz etimológica, ambos vienen del latín sapere, que es tener buen gusto, distinguir lo bueno de lo malo. Y por otro lado, la polisemia del adjetivo palatino, que en su primera acepción se refiere a lo relativo al paladar, más allá de lo anatómico, la RAE lo recoge también como gusto, sensibilidad para discernir, y en su segunda acepción se refiere a lo relativo al palacio, que es arquitectura de poder. Entonces, yo creo que aquí se dibuja un triángulo isósceles bien interesante, que en su vértice apical tendría el gusto y en los vértices basales saber y poder. Voy a intentar analizar los lados de ese triángulo y luego hacer una especie de plano general aplicado a la moda a modo de síntesis. Empiezo con el lado del gusto y el saber, que es tener buen gusto, ¿de dónde se saca? Son preguntas centrales en el pensamiento estético del siglo XVIII y principios del XIX. Por ejemplo, Shaftesbury piensa que la belleza es una idea absoluta y universal que debe ser aprendida. También Gerard, en su ensayo sobre el gusto, dice que el gusto alcanza su madurez a través de un proceso de refinamiento, y para Hutcheson hay un sentido interno de la belleza que sería una especie de sustrato común a toda la humanidad. Entonces podemos ver grosso modo que los debates de la época se sitúan en torno a oposiciones binarias, subjetivo-objetivo, innato-adquirido y universal-particular. Me voy a parar brevemente en cada una de estas. Con respecto al primer par dicotómico, subjetivo-objetivo, el gusto aparece vinculado a un aparataje sensorial, sensible, capaz o no de percibir lo bello. Esto implica una subjetividad que interactúa con cánones objetivos y es afectada por ellos. Con respecto al segundo par dicotómico, que sería innato-adquirido, el buen gusto constituye un capital cultural acumulable y es como tal un elemento de distinción entre aquellos que tienen clase y aquellos que no la tienen. Sería un dispositivo de estratificación social. Entonces, a partir de las dinámicas de reproducción social, esto significaría que, en cierto modo, en mayor o menor medida, el paladar se hereda. Con este comportamiento endogámico se perpetúa la hegemonía estética según la cual el buen gusto, que sería una suerte de sentido común, es el gusto de la clase dominante. George Simmel describe justo así el ciclo de la moda. En primer lugar, las clases altas adoptan una forma de vestir que las distingue del resto. Después, las clases bajas imitarían esa forma de vestir para ganar prestigio. Y finalmente, las clases altas abandonan esa forma de vestir y volvemos a empezar. Finalmente, el último par, universal-particular. Yo creo que estos intentos de naturalizar lo que son criterios mayormente mundanos, contingentes, históricos y culturales, puede concluir, y así fue en la tradición idealista, en una doctrina del arte por el arte que puede conducir a extinguir ética de estética, lo cual para Walter Benjamin desemboca fatalmente en el manifiesto futurista de Marinetti, donde se dice aquello de queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo. Esto es lo que permitiría a la humanidad vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden, como cuando Thomas de Quincey eleva el asesinato a categoría de las bellas artes, o cuando Susan Sontag habla del arte fascista como que comparte intimidad con la muerte. Este es el esteticismo del arte que propone el fascismo, dice Walter Benjamin. Hay que tener en cuenta que el saber estético no se aplica solo a la obra de arte en el sentido tradicional del término, sino que también se aplica sobre el cuerpo y desde ese mismo momento constituye un biopoder que trata de disciplinarlo y de darle forma. Tanto canon como medida pertenecen al campo semántico, tanto canon como moda pertenecen al campo semántico de la medida, y no hay acto de medición que no inscriba una cicatriz
en el cuerpo medido. Pasando al lado del gusto y el poder, con el auge de los movimientos de derecha alternativa, con Trump a la cabeza, y de la extrema derecha en Europa, aquí con Vox, pero Le Pen y Semur en Francia, Orbán en Hungría, etc., la expertise se dividió en aquellos que pronosticaron un renacimiento del fascismo y aquellos otros más puristas que renegaban de esa etiqueta al estar limitada a un contexto histórico específico. Sin embargo, estaban todos de acuerdo en lo mismo, o sea, en una cosa, que es que el fascismo había tenido un fin, fuera definitivo o no. Frente a esto, Foucault, en el prólogo al Antiedipo, hace un llamamiento a tener en cuenta, y cito, no solamente el fascismo histórico de Hitler y Mussolini, que también supo movilizar y utilizar el deseo de las masas, sino también el fascismo que existe en todos nosotros, que habita en nuestros espíritus y está presente en nuestra conducta cotidiana. El fascismo que nos hace amar el poder, desear esa cosa misma que nos domina y nos explota. Entonces el fascismo no se puede vincular únicamente a un estado totalitario. Si el fascismo es peligroso, se debe a su potencia micropolítica y molecular, que es lo que dicen Deleuze y Guattari en 1000 mesetas. Esto es precisamente el microfascismo, un fascismo a nivel molecular, un fascismo a escala cotidiana, un fascismo ordinario, podríamos decir, que circula por las redes de la microfísica del poder y que es constitutivo de la política. Fascismo rural y fascismo de ciudad o de barrio, joven fascismo y fascismo de excombatiente, fascismo de izquierda y de derecha, de pareja, de familia, de escuela o de despacho, de nuevo Deleuze y Guattari. El fascismo tampoco debe tomarse únicamente como un posicionamiento ideológico, puesto que también involucra una economía afectiva de la superioridad. Siguiendo a Wilhelm Reich, Deleuze y Guattari no creen que el pueblo alemán fuese engañado por las élites, sino que aquellos que apoyaban al régimen desearon activamente el triunfo del fascismo. Principalmente por dos razones. La primera de ellas, porque de algún modo les empoderaba frente a cuerpos ajenos en el sentido inmunológico del término, y también porque satisfacía un deseo fascista de represión y control. Lo que está ocurriendo hoy, tras el binomio Thatcher-Reagan, pero sobre todo en el ecosistema político post-2008, no es un retorno a un renacimiento del fascismo, sino de las condiciones para la articulación de un fascismo molar en su organización macro. El microfascismo opera entonces como una primacía de la seguridad y del orden y se expresa como pleitesía al poder y culto a la unidad. Sería también una adhesión a la norma e incluso identificación con ella por parte del sujeto, que en el caso que nos ocupa sería la defensa a ultranza del código estético y del buen gusto. Finalmente, el hilo de seda que une saber y poder fue expuesto por Foucault en Vigilar y Castigar, y dice así: hay que admitir que el poder produce saber, que poder y saber se implican directamente el uno al otro, que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber y al revés. Pero además, este entramado de saber-poder también produce, o al menos participa de la producción de los sujetos que degustan, dispone de procesos de subjetivación. ¿Y cuáles son los arquetipos contemporáneos dominantes? A mi juicio, el empresario y el policía. El sujeto del gusto contemporáneo hibrida en sí ambos modos de subjetividad. Por un lado, se ha dado un desplazamiento de la actitud estética contemplativa a una actitud poética demiúrgica que alimenta la ficción autopoética en connivencia con las lógicas publicitarias de la presentación de la persona en la vida cotidiana. Por otro lado, la manía securitaria del presente nos ha convertido a todos nosotros en sospechosos y vigilantes y a nuestros ojos en huellas y cámaras. El empresario de sí como un pliegue del eje gusto-saber y el policía como un pliegue del eje gusto-poder. Hasta aquí el análisis de los componentes del triángulo y sus relaciones, y ahora, para acabar, me gustaría que viéramos cómo esta máquina abstracta triádica empieza a funcionar en cuanto una persona abre el armario. Lo que parece ser un gesto anodino resulta ser un acontecimiento político determinante. Lo primero que recibe el sujeto al abrir el armario es una amenaza. La vergüenza lo toma como rehén. Del mismo modo que, como dice Deleuze, un pintor nunca se enfrenta a un lienzo en blanco, sino a multitud de clichés.
una persona nunca está a solas con su ropa, sino que también está presente, acechando, la mirada inquisitorial del buen gusto, como saber objetivado a través de relaciones de poder. Y el mecanismo óptimo para asegurar que se cumplen con las normas y que se reproducen modelos asentados y acríticos de identidad es el avergonzamiento. No en vano, la heteronorma oculta a las sexualidades disidentes en el armario como un lugar en el que esconder lo vergonzoso o lo que no debe ser público, como un lugar que guarda monstruos también. Helen Lewis explica que la vergüenza surge al ver amenazado el vínculo social, que es precisamente el riesgo que se corre cuando se rompen los códigos de vestimenta. En el imaginario colectivo se concibe el armario como una posible amenaza al orden social, pero es también un lugar desde donde es posible un agenciamiento subversivo. Como dice Umberto Eco, el vestido es comunicación. No hay grado cero de la moda. Vestirse implica cargarse de signos que hacen de fachada en términos de Goffman, que hablan por nosotros, y que son ideológicos, también siguiendo a Volosinov. Quien haya estudiado a fondo los problemas actuales de la semiología no puede hacerse el nudo de la corbata sin tener la sensación clara de seguir una opción ideológica, dice Eco. Hay, por lo tanto, una batalla política en el fondo del armario, y es por ello que el sistema intenta capturarlo siguiendo técnicas negentrópicas tipo Marie Kondo. Aquí entra el juego coercitivo entre el buen gusto, el microfascismo y la vergüenza. La resistencia que propongo humildemente, en primer lugar, seguir los principios esenciales de la vida no fascista que enumera Foucault en el Antiedipo, con los cuales me quedo con el primero y con el último, que son liberar la acción política de toda paranoia unitaria y totalizadora y no enamorarse del poder, pero también abrir líneas de fuga, tejer redes de apoyo en las que se pueda experimentar, inventar en común nuevas estilísticas de la experiencia y construir comunidades en las que hacer el ridículo.